En este video vas a aprender de una vez por todas cómo dibujar sombras realistas para que tus dibujos queden como el que estás viendo en pantalla. Las sombras sí son, sin dudas, una de las cosas que la mayoría de los dibujantes cometen algunos errores, tienen dificultades a la hora de darle ese toque realista y hacer que el dibujo cobre vida realmente. Por eso quiero entregarte en este video de una manera muy descomplicada el método que utilizo y que enseño a mis estudiantes para que logren sombreados muy realistas, y para eso vamos a estudiar un volumen básico que es la clásica esfera. Si querés profundizarte en este tema, te recomiendo ver una clase gratis de mi curso Aprende a dibujar de cero. Es una clase que realmente pertenece al curso y la puedes ver sin ningún compromiso. Lo único que tenés que hacer es tocar el enlace de la descripción www.dibujardesdecero.com. Te invito a que mires este video con una hoja y los lápices que voy a mostrarte ahora enseguida. Y antes de continuar, por favor, quiero pedirte que te suscribas a este canal y que actives la campanita para continuar recibiendo más contenidos como este. Para este dibujo voy a usar un cuaderno, un sketchbook con hojas muy comunes que uso siempre. Aquí les muestro los materiales, en este caso un lápiz mecánico con mina B, un lápiz 6B, un lápiz 8B para sombras más oscuras y un lápiz y un difumino para difuminar algunos trazos. Comienzo haciendo un círculo con el lápiz mecánico, me gusta mucho usarlo para las primeras líneas. Vamos a imaginarnos una situación de luz, colocando aquí una fuente de luz principal que viene desde arriba hacia la izquierda. En este caso nos imaginamos los rayos de luz formando una especie de cono que van a ser tangentes con los extremos de esa esfera. Entonces nos imaginamos lo que sería una sombra proyectada que va a ocupar el espacio de esas líneas que forman ese cono de luz. Me imagino esa elipse como también pasando por la superficie de atrás de la esfera. La dibujo realmente completa. Y esta va a ser la sombra proyectada que es generada por el objeto de haber bloqueado el pasaje de la luz principal, de la fuente de luz principal que viene desde arriba. Estos son los puntos de tangencia, son puntos en los cuales esos rayos de luz tocan la circunferencia, y es donde vamos a marcar la extensión de la sombra propia. En este caso la sombra propia no va a ser una línea recta, sino que va a ser una línea que es un poquito curva, respetando la orientación volumétrica de ese objeto. Y esa línea se llama terminador de sombra o perímetro de sombra. Es la línea que va a definir el pasaje o la transición de la familia de las sombras a la familia de las luces. Acá abajo tenemos a la sombra propia. Con el lápiz 6B comienzo a hacer las sombras, a realmente pintar todos los valores de las sombras, uniendo la sombra proyectada con la sombra propia, o sea que me estoy realmente olvidando de ese contorno que me separa el objeto de la superficie. Entonces voy pintando toda la superficie de las sombras con un único valor, juntando las dos partes realmente como si fueran en una sola, como lo muestran estas figuras. Luego agarro el difumino y comienzo a difuminar todo ese trazo para quitar un poco la textura que deja el lápiz sobre la hoja. Voy intercalando los movimientos con el difumino, apenas tocando el difumino sobre la hoja, no apretándolo mucho. También aprovecho para tomar la parte de grafito, todo el grafito que queda en la superficie del difumino, para usarlo como un lápiz también y cubrir la parte clara del objeto. Aquí abajo tenemos a la familia de las sombras, que está muy bien separada de la familia de las luces que estaría arriba. Es muy importante no dejar partes del objeto en blanco, sino que todo corresponde a un valor de gris. Luego con el lápiz 8B comienzo a pintar las oclusiones, que son las partes más oscuras del dibujo. La oclusión viene a ser una parte que es tan profunda en la superficie de un determinado objeto, en este caso
Cuando un objeto hace contacto con otra superficie, otro objeto, eso va a generar una zona muy oscura que se llama oclusión. Es una zona que está tan distante de la fuente de luz que prácticamente no recibe ningún luz y por eso se ve tan oscura. La fuente de luz principal la tenemos que imaginar como que está emitiendo rayos de luz hacia todas las direcciones. Esos rayos van a rebotar con la superficie, van a tocar las superficies y van a volver a entrar en el objeto, iluminando parte de su sombra. Y eso se llama rebotes de luz. Es por eso que en la sombra propia del objeto vamos a tener zonas más oscuras y zonas más claras. La parte de la luz reflejada generalmente se ve muy cerca de la superficie de los objetos y por eso va a ser la parte más oscura de las sombras. En este caso comienzo a pintar la parte de arriba de la sombra propia más oscura para dar esa sensación de que está lejos de la superficie y por eso no está recibiendo ningún rebote de luz. Y el terminador de sombra generalmente se lo pinta mucho más oscuro porque es la zona de la sombra que está más distante del lazo de la superficie. Por eso que la parte que está cercana de la superficie la vamos a dejar un poco más clara. Luego con el lápiz mecánico comienzo a pintar los medios tonos, que son esos valores de gris que me representan el pasaje gradual desde las sombras propias, desde la familia de las sombras hacia las luces. Es un pasaje muy gradual y los bordes son bastante no tan definidos, no tan nítidos. Comienzo a pintar con este tipo de movimientos, con este lápiz, de forma muy sutil, generando varias graduaciones con el lápiz, siempre recorriendo el perímetro y la extensión del terminador de sombra. Luego tomando el lápiz 6B también comienzo a hacer los mismos movimientos, pintando un poquito más oscuro de nuevo, en la parte de arriba de la sombra yendo hacia abajo, hacia los rebotes de luz, generando un contraste. Luego por el terminador voy haciendo estos movimientos casi que circulares para ir oscureciendo y generando un degradado mucho más sutil. Y con mi dedo aprovecho también para difuminar esa superficie, hacerla mucho más suave, para quitar un poco esa textura marcada del lápiz. Si nos imaginamos una línea, una recta que sale de la luz principal, que sea perpendicular a la superficie del objeto, es en ese punto que vamos a encontrar el brillo. El brillo es la parte más clara del dibujo. Aquí estoy haciendo un pequeño dibujo para representar que ese punto es el punto que está recibiendo el brillo y la flecha es el rayo de luz perpendicular a ese punto. Con la goma apenas quitamos un poco del trazo con el grafito para generar ese brillo, la parte más clara del dibujo. Ahí lo tenemos, al brillo. Con el lápiz mecánico también pintamos un poco del fondo para quitar ese blanco y darle un poco más de ambiente a esta situación dentro del dibujo, porque no todo es blanco ni tampoco todo es negro, todo corresponde a un valor de gris diferente y por eso el fondo también no es blanco sino que es gris y tenemos que dar un color al fondo. Entonces voy trabajando alrededor del objeto, pintando algunas zonas más oscuras que otras, siempre trabajando con la presión del lápiz. Y abajo, por ejemplo, ya no aprieto tanto el lápiz, pero van a ver que en la zona más arriba comienzo a apretar un poco más, generando tonos, valores cada vez más oscuros. Luego aquí con el lápiz 8B lo utilizo para generar un poco más de contraste, oscurecer la parte de arriba de la sombra propia, también ahí trabajando en las oclusiones. Y lo mismo abajo cerca de la luz reflejada para generar un contraste y separar un poco más a ese objeto en cuanto a sus sombras propias de la zona de las luces. Y ahí es donde estoy apretando más el lápiz en el fondo. Como pueden ver, eso genera una distancia y lo separa bastante del fondo. Al generar ese contraste
entre las zonas iluminadas del objeto con lo oscuro del fondo. Y ahí voy trabajando también en la parte de atrás, la sombra proyectada, ese pasaje, ese borde de la sombra proyectada lo difumino un poco con el propio lápiz, no con un difumino, para hacer que el dibujo se vea mucho más realista, que la sombra se vea mucho más realista. Aquí es donde comienzo a dar los toques finales con el lápiz mecánico, trabajando una vez más en los medios tonos, generando más graduaciones de grado mucho más sutil, también ahí cerca del fondo, en la parte de atrás del objeto, voy trabajando medios tonos y en este punto prácticamente ya se ve bastante realista. Estoy seguro que con apenas practicar dibujando la esfera, que es un volumen básico, y por ser un volumen básico es muy importante aprender primero a sombrear este tipo de volúmenes antes de querer sombrear volúmenes más complejos, ¿sí? Algo que le digo mucho a mis estudiantes es que si no saben sombrear de forma realista una esfera, va a ser mucho más complicado que logren sombrear un rostro o un cuerpo humano. Por eso es muy importante primero practicar con lo básico y luego, a medida que vayamos avanzando, ir como que subiendo de escalón y de dificultad. Te recuerdo que podés acceder a una clase completa de forma gratuita de mi curso de dibujo, ¿sí? Lo único que tenés que hacer es tocar el primer enlace de la descripción de este video. Espero que este contenido te haya gustado, que te haya servido, que te haya ayudado a dar un paso más en tu carrera como artista, como dibujante, y espero poder verte en los próximos videos que voy a estar subiendo en este canal.